111 laicos enviaron una carta abierta al Papa Francisco para informarle, según ellos, de la grave crisis que está viviendo la Iglesia chilena, en especial la Iglesia de Santiago. Además, en esta carta cuestionan la solicitud de antecedentes de los sacerdotes José Aldunate, Mariano Puga y Felipe Berríos. Queremos conocer detalles de este documento y para conversar sobre esto hablamos con el abogado experto en derechos humanos y también una de las personas firmantes de esta carta, el abogado Roberto Cenledón, a quien le damos la bienvenida. Abogado, muy buenas tardes. Encantado de estar con usted. Bueno, fueron 111 personas finalmente las que firmaron esta carta dirigida al Papa Francisco, entre las que hay católicos, no católicos, librepensadores, artistas, abogados, personas vinculadas al mundo de las artes, de los derechos humanos. Es bastante impresionante que 3 sacerdotes hayan logrado concitar la adhesión de personajes tan distintos. ¿Por qué ustedes quisieron enviar esta carta, abogado? Bueno, yo creo que está muy motivado por el tema de los 3 sacerdotes, digamos. Eso es un hecho extremadamente importante porque no son cualquiera, digamos. Son personas con una historia de vida extraordinaria, digamos, de un testimonio de compromiso con Cristo, con el Evangelio, con los más pobres que, mire, si no estuviesen vivos, yo le diría que tienen olor de santidad, digamos. Pero ustedes dicen en esta carta que mandan directamente al Papa Francisco que hablan que hay en la Iglesia de Santiago un nocivo ambiente de desconfianza y de miedo que inhibe la libertad a consecuencia de un estilo de liderazgo autoritario. Se refieren con esas palabras al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. ¿Por qué esas declaraciones juzgando de esa manera al cardenal Ezzati? Mire, una cita, porque la carta es más amplia que eso, por supuesto. Y la frase está inserta en una cita, en este caso creo que al diario La Segunda, de alguien que refleja un clima interno, digamos, dentro de la diócesis. Hace una referencia a una reunión episcopal donde los diálogos, digamos, son muy poco horizontal y como hay mucha inhibición, según lo que refleja la cita que se hace aquí, en este caso, respecto del diario La Segunda. Y yo creo que lo que nosotros quisiéramos en este caso contrastar es la Iglesia que hoy día nos llama a construir el Papa Francisco, digamos, que es muy distinta a esta de represión interna, de cuidados, digamos, sino que una iglesia abierta, una iglesia que se abre y que va hacia la gente y que acoge a la gente. Y eso es lo que echamos de menos, digamos. La iglesia ha recibido una bendición tremenda con el Papa Francisco y esa iglesia que es capaz de renovar, Francisco, es la que echamos de menos aquí, en nuestra iglesia. Y hoy día se ha producido un fenómeno de que se ha comunicado de que 3 sacerdotes están siendo investigados. Pese que el cardenal Ezzati dijo que él no había sido el que había iniciado la investigación. Claro, eso sí, y fue muy valorado recuerdo a Mariano Puga, que valoró mucho la... Sí. Pero, entonces, ¿quién? ¿Quién fue el que los denunció ante la autoridad de la Nunciatura, digamos? ¿Por qué la Nunciatura se presta a denuncias anónimas, digamos, frente a gente que es intachable? Gente que realmente son un sostén de la Iglesia, digamos. Entonces, que se le ataque de manera tan brutal. Porque en síntesis, para la gente que no ha leído la carta, en esta carta ustedes, bueno, destacan las cualidades personales y pastorales de cada uno de estos 3 sacerdotes que estaban siendo investigados, todavía no sabemos por quién, y también denuncian este clima interno que es bastante jerarquizado. Ustedes hablan que hay una responsabilidad de Monseñor Ezzati por esta conducción de la Iglesia, evalúan también negativamente la actuación de la Iglesia en la discusión de la reforma educacional
y piden una visita apostólica en el Arzobispado de Santiago, que para decirlo en términos, digamos que todo el mundo entienda, es una intervención de parte del Vaticano para la Iglesia de Santiago. Ustedes... El lenguaje de derechos humanos podría ser asimilable a un relator, a alguien que acompañe, que vea, que investigue qué pasa, digamos. Porque esta es una iglesia que es sumamente importante en América Latina. La iglesia chilena fue un ejemplo en los tiempos de conducción del cardenal Silva Enrique, un ejemplo en América Latina. Y lamentablemente los sectores conservadores han ido degradando progresivamente a una iglesia que era un ejemplo, que era la más fuerte, con una claridad en la conducción, con un respeto y con un cariño inmenso del pueblo chileno por ella. Los sectores conservadores han dañado profundamente a nuestra iglesia. Y estas acusaciones anónimas, que nadie sabe quiénes son, pero debe ser gente poderosa para ser oída y sus acusaciones ser enviadas al Vaticano, tenemos derecho a la transparencia. ¿Por qué ustedes quisieron saltarse al nuncio apostólico Ivo Scapolo y no enviarle la carta al nuncio, sino que directamente al Vaticano? ¿Desconfían también de la acción del nuncio? Porque el nuncio lamentablemente ha ocupado un rol muy importante en este conflicto. ¿Un rol de parte? Un rol de parte, un rol de parte. En definitiva, cuando el cardenal Satti dice, yo no fui, fue él, de alguna manera lo compromete, digamos, y un señor que dice que su relación es con un otro cardenal chileno, ya no en servicio activo, digamos. Con el cardenal Medina. Con el cardenal Medina, que realmente en su tiempo no fue capaz de ganarse el aprecio del conjunto de la sociedad chilena ni de la comunidad de los cristianos y católicos en Chile. Bueno, hoy día ha hablado Felipe Berríos y ha dicho que ya han pasado casi 15 días desde que conocieron esta acusación, que todavía no saben de qué se les acusa, quién los acusó, y también acusa y habla o denuncia de que debe ser gente muy poderosa que está en las sombras. Abogado, ¿ustedes saben efectivamente si el Papa ha recibido esta carta que ustedes firmaron y que le enviaron? Sí, puedo dar esa información, digamos, porque así se me transmitió hace pocos momentos atrás, digamos, en cuanto a que efectivamente llegó a Santa Marta, donde vive el Papa, digamos. Y eso creo que es un hecho positivo, digamos, alentador, porque creemos que la iglesia chilena tiene que ponerse en el mismo espíritu, en la misma disposición que el Papa Francisco, digamos. ¿Qué le piden directamente al Papa? Bueno, está esta cosa del administrador. Claro, pero más que nada también es una suerte de desagravio, decirle al Papa, estamos profundamente ofendidos como cristianos, como católicos, de que se ofenda a 3 personas que son intachables, que tienen el derecho de opinar al interior de la iglesia, que sus opiniones por lo demás no son muy distintas a las que los medios de prensa nos informan relativo al sino de familia, digamos. La iglesia está en un proceso de renovación, de acercamiento a los más discriminados en nuestra sociedad, que yo creo que es muy importante que opiniones de gente de la calidad de Mariano Puga, de Felipe, de don Pepe Aldunate, que es el primer doctor en moral en Chile. ¿Y usted confía en que la línea del Papa sea mucho más cercana a la de estos 3 sacerdotes que las personas que están pidiendo la investigación? Mire, si uno escucha y compara, la conclusión es la que señala, digamos, entendiendo que el Papa es Papa de todos, digamos. La Iglesia es madre y madre de todo, con la diversidad enorme que tiene la Iglesia de nacionalidades, de movimientos en su interior, digamos. Pero tiene que haber un solo centro. ¿Por el Papa que por el pastor local? Sí. Y lo importante es que tengamos todos un solo compromiso, que es con la persona de Cristo.
Él es el centro de la Iglesia y la razón de la Iglesia. Cuando la Iglesia sustituye a Cristo, se desvía profundamente de la historia y pasa a servir a quien no debe servir, pasa a servir al poder. Abogado, ¿qué respuesta esperaría usted del Papa? Porque seguramente no va a haber una respuesta oficial, pero los caminos de la Iglesia y del Vaticano son bastante, ¿cómo decirlo?, efectivos. Mire, humildemente que siga siendo el mismo que ha abierto a la Iglesia y llamado a la Iglesia a abrirse, digamos. Muy impresionante que es aquel que ha recién sido elegido desde el primer instante, llama a la Iglesia a renunciar a la ostentación, a renunciar al poder, a ponerse al servicio de los otros, digamos, de la comunidad toda. No ser la Iglesia que condena, que anatemiza contra otros, sino que acoge incluso a aquellos que nosotros podemos comprender, miren, no estás bien en la vida, digamos, pero tú eres mi hermano y yo tengo una responsabilidad contigo. Cristo no vino a condenar, sino que a acoger y a redimir, digamos. Abogado, de las personas que quieran leer esta carta completa, ¿dónde la pueden encontrar? Mire, es una buena pregunta. Yo la he visto pero mucho. Si la ponen en Google la pueden encontrar. Sí, yo la he visto en distintos como medios. firmantes están también Claudio Di Girolamo, Andrés Wood, Gloria Lazo, Laura Albornoz, Ricardo French Davis, el abogado Celedón, Nelson Caucoto, María Olivia Monkever, Moide Toá, Marta Cruz Coque, el actor Héctor Noguera, entre muchísimos otros. Bastante diversa la convocatoria y bueno, le queremos agradecer que haya venido a contarnos el contenido de esta carta y a darnos la noticia también de que ya llegó a manos del Papa en la Casa Santa Marta. Con el abogado Roberto Celedón despedimos.